días, un saludo a todos ustedes. Hoy día es abril 12 del 2026. Aquí transmitiendo desde California. Tengo 8 de la mañana con 2 minutos, un día frío, nublado, pone lluvia en este momento. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que puse como título Política, Religión y Juicio. Y es un tema muy pertinente. Y vamos a enfocarnos en la lectura que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Si tiene usted su Biblia con usted, vamos a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 17. Muy buenos días, Alma. ¿Se escucha bien? ¿Me puede audio perfecto? Oh, perfecto. Eso sí me gusta. Gloria a Dios. Porque últimamente han estado el sistema eh, fallando. Bien, entonces, Segunda de Reyes, voy a poner aquí para los que van entrando, vamos a hacer la lectura de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a leer del 7 al 19. Segunda de Reyes. Y bueno, como mientras los hermanos están también ingresando, esto está siendo grabado y después de esto, entonces obviamente que lo voy a poner en YouTube. Entonces esto va a continuar, voy a continuar para que no haya ningún retraso. Entonces voy a leer de la versión Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, me puede seguir ahí. Bien, entonces dice así, Segunda de Reyes 17, versículo 7, desde el 19, dice, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor. Ok, vamos, voy a poner aquí algo para... Ok. Su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Buenos días, Johanna. Saludos. Y habían reverenciado a otros dioses. 8. Anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. 9. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado. De Reyes voy a poner para los que recién entran. Segunda de Reyes 17. Bien, eh, había dicho que si queremos entender el Antiguo Testamento, si queremos entender cómo Dios actúa con Israel, Segunda de Reyes es la clave. Vamos a poner algo de contexto. Quiero que ustedes, si tienen su marcador y tienen tal vez un bolígrafo o pluma o lapicero o lápiz, puedan escribir. Pero Segunda de Reyes es muy importante, versículo 17, capítulo 17. ¿Por qué? Porque nos muestra, número uno, que en ese capítulo habla sobre el último rey de Israel. El último rey de Israel. ¿A qué se refiere eso? Eh, Cuando muere Salomón, hay un problema político en Israel y se divide el reino de Israel en dos. El reino del norte, ¿no? Que se llama Israel, con su capital Samaria. Y el reino del sur, eh, que es Judá, con su capital Jerusalén. ¿Se dan cuenta?
Israel en el norte, Judá en el sur. Bien, se divide por asuntos políticos para que se den cuenta que el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con política. Eh, el reino del norte, Israel, casi todos sus reyes fueron reyes malos, reyes idólatras que violaban la ley de Yahweh. Hacían todo lo que Yahweh les dijo que no hagan. Como consecuencia de eso, ¿no? En el capítulo 17 nos muestra, ¿no?, cómo los pecados de Israel, o sea, del reino del norte, ¿ok?, no se confunda con el reino del sur, llega a un momento en donde afecta a toda la nación. Eso para que se den cuenta cómo los pecados de los gobernantes afectan a las naciones. Y eso es hasta ahora. Estamos 2026 y los malos gobernantes que la gente elige, porque la gente los elige, por ejemplo, Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. El continente latinoamericano, México, Centro y Sudamérica, han sido siempre gobernados por gente mediocre hasta ahora, gente corrupta, ¿no? Los llaman presidentes, pero son corruptos, delincuentes, criminales, ¿no? Gente que no sabe gobernar, gente impía, que no les importa, ¿no?, la nación, la población. Y algo parecido así era en el tiempo de Israel. Los reyes del norte de Samaria eran reyes déspotas, tiranos e idólatras que desecharon y abandonaron la ley del Señor, aun cuando Yahweh les dio su ley. Fíjense, ¿ok? O sea, no eran pueblos paganos, eran una teocracia. Pero de nada les valía eso, porque ellos se comportaban como pueblos paganos. Igual. O sea, eran de nombre el pueblo de Israel, pero en práctica eran como los pueblos paganos. Igual. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 17 vemos, ¿no?, que en el año del rey Acaz, que era rey de Judá en el sur, el reino del sur, ¿ok?, reina, ¿no?, Oseas, que era hijo de Ela, comenzó a reinar en el norte, o sea, en Israel con su capital Samaria. Eran diferentes, o sea, eran hermanos de la misma tribu de Jacob, pero por política, vuelvo a repetir, se habían dividido en dos reinos. ¿Ok? Y reinó 9 años. Aquí está la cosa. Versículo 2 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ok? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, él era rey de Israel, pero los otros reyes de Israel que le habían precedido eran mucho más malos que él, o fueron mucho más malos. Pero Oseas también era malo, un poco menos, pero malo. Y aquí vamos a ver en qué consistía su maldad. Y ustedes van a ver, van a decidir si era simplemente una maldad liviana o no era una maldad liviana. Versículo 3 dice, subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. ¿Qué es lo que sucedió? En el reino, o en su reino, sube el imperio más poderoso de la época, Asiria. El imperio asirio fue un imperio súper poderoso y cruel. Cruel, ¿ok? Había avanzado, abarcado muchas partes del Antiguo Oriente y su poder era invencible. Bueno, durante el reino de este Oseas, Salmanasar invade Israel. No Judá, sino Israel con su capital, Samaria. Lo hace esclavo, dice así, ¿no? Y le hizo que pague tributo. ¿Ok? Le hizo que pague tributo. Era común en esos tiempos, igual inclusive ahora, en la política de ahora. Los pueblos poderosos, ¿no?, tienen aliados, y si el aliado es un pueblo menor en poder, entonces le dice, yo te voy a proteger, pero a cambio de que tú también mereces algo a mí. Eso es normal en política.
Si yo soy un pueblo, digamos, mi país es débil y quiero aliarme con un país poderoso, lo puedo hacer. Pero claro, me va a pedir algo a cambio. Y generalmente viene a ser recursos naturales. Bueno, tengo que darle algo por el cambio la protección que me da. Siempre fue así. Se dan cuenta que la Biblia habla de política. Entonces, dentro de ese acuerdo político de un reino poderoso sobre Israel, que era un reino, pero no era poderoso comparado a Siria, le dice, yo te voy a defender, pero a costa de que tú me pagues impuestos. No te vas a preocupar si alguien viene a atacarte porque yo te voy a defender. Y oiga, con la protección de Asiria, Israel no tenía ningún problema. Y los otros pueblos, porque era un pueblo poderoso. Pero política es prácticamente el trabajo de hombres corruptos. Cuando alguien dice, bueno, la política es mala, lo que está tratando de decir es que los políticos son malos. Si hay políticos buenos, la política es buena. Pero la mayoría de los casos son malos. Saludos a nuestro hermano Alejandro Barrios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En versículo 4 dice, el rey de Asiria descubrió, mira lo que dice, una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto. Oh, aquí hay otra cosa, ¿se dan cuenta? Esto de política no es nuevo. Ya en el tiempo de Oseas, ¿qué es lo que pasó? Oseas estaba pagando tributo, ¿no? A Salmanasar. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Alguien le dijo, hey, ¿por qué le pagas tributo a Salmanasar? ¿Por qué? Porque él me está defendiendo. Bueno, págale tributo a Egipto. A Egipto, sí. Ahí también hay un rey. Y puede ser menos que tienes que pagar. Saludos a nuestro hermano Hugo. Entonces le dice, ¿y qué hago con él? No, no le pagues. Simplemente manda tu tributo a So, rey de Egipto. Y así lo hizo a escondidas. ¿Se dan cuenta? Maniobras políticas sucias. Entonces, al principio estaba bien, no se dieron cuenta, pero después de 2 meses se dieron cuenta. Le dijeron, rey Salmanasar, su excelencia, sí, ¿qué sucede? Bueno, uno de tus vasallos te está engañando, te está traicionando con el rey de Egipto. ¿Oh, sí? ¿Y quién es para darle su castigo? Bueno, que no te sorprenda, pero es Oseas, el rey de Israel. Y eso le afectó mucho. Hacerle una traición al rey Salmanasar no es igual que hacerle una traición a Trump. ¿Me entiendes? O sea, si Trump viviera en el tiempo de Salmanasar, no tiene que pedirle permiso ni importarle lo que diga Naciones Unidas, derechos humanos, ni ningún otro congreso corrupto de los demócratas. Nada que ver. Simplemente le haría lo que hizo Salmanasar. ¿Y qué hizo Salmanasar? Veamos lo que hizo. Dice así, eh, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como lo había hecho anterior. Por tanto, mira lo que dice, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Así de fácil. O sea, lo que hizo el rey Salmanasar es lo que debería hacer Trump. Pero claro, las situaciones políticas son diferentes. Pero se da cuenta cómo el poder, oiga, es una traición política. Es una traición. Le jugó sucio Oseas a Salmanasar. Le jugó sucio. Eso es traición que se paga con la muerte. ¿Ok? Ahí él no tenía que pedir permiso a la Asamblea General. No, no, no. Él era la ley. Él era el poder. Yo soy el rey de Asiria. Y conmigo nadie va a jugar y nadie se va a burlar. Y menos engañar. Egipto era potencia, pero no como Asiria. Asiria era superior. Entonces el rey de Asiria invadió Samaria y subió y puso sitio por 3 años. La palabra sitio significa que lo acorraló, porque las ciudades estaban en ese tiempo, como hace poco, amuralladas. Cada ciudad importante era amurallada por dos razones. Uno, por protección de los enemigos, justamente eso. Y dos, porque de esa forma se protegía también en el aspecto político, ¿no? Y era fácil gobernar.
Bueno, va a Samaria y por 3 años, igual como hicieron los romanos con Israel, ¿no? Con Jerusalén y los babilonios después y también en el tiempo de Roma. Igual, por 3 años sitiados. Y luego que en el año noveno de Oseas, el rey de Asiria entra y destruye Samaria, ¿no? Y se llevó a Israel, ¿no? Al desierto en Asiria. Y lo puso en Jalad, Jabor, río de Gozán, en las ciudades de los medos. Más o menos había una población de más de 100.000 habitantes israelíes en Samaria, en todo Israel. Vuelvo a repetir, no se confunda con Judá, el reino del sur. Nada que ver. Estos son el reino del norte, Israel, capital Samaria. Cuando entra Salmanasar, destruye, ¿no? Y de los 100.000, él agarra solamente a la gente importante y a los pobres de Israel los deja, porque había mucho pobre. Entonces, más de la mitad que era pobre se queda en Jerusalén. Perdón, en Israel, no Jerusalén. Se quedó en Samaria, eran gente pobre, gente campesina, que como se dice, no tenían dónde caerse muertos. Entonces no le servía en nada a Salmanasar. Entonces se lleva más o menos unos 25.000 a 35.000 personas, entre los cuales había intelectuales, personas de negocio, mercaderes, trabajadores, etcétera, etcétera. Gente que al llevar, al traerlos a Siria, les iba a ayudar mucho. Entonces el rey era cruel, pero era inteligente. No traía cualquier cosa. O sea, no era fronteras abiertas como hacen los demócratas, ¿no? Que entren todos. No, no, no. No, él sabía quién traía y dejaba a los que no le servía para nada, lo cual tiene razón. Eh, la pregunta es, el viaje en ese tiempo no había tren, no había buses, no había carro, motocicleta, aviones, no había nada de eso. El único medio de transporte eran camellos, burros y bueyes, ¿no? ¿Cuán lejos estaba Samaria de Asiria, de las ciudades principales? Bueno, depende de dónde estaba la ciudad. Pero más o menos un promedio de unos, a ver, eh, era más de ciento, a ver, ¿dónde está acá? Era ahí caminaban más de 1.000 millas o entre 2.000 o 5.000 kilómetros a pie, a pie. No sé cuántos kilómetros caminó usted, pero yo recuerdo haber caminado máximo, en serio, unos 14 kilómetros a pie. 14 kilómetros. Sí, 14 kilómetros. Lo máximo que caminé, 14 kilómetros. Fue un viaje largo, pero lo hice. Ahora, esos no eran 20 kilómetros, eran 1.000 y de acuerdo a donde estaban los pueblos situados, puede ser, era hasta 5.000 kilómetros más. Eso es número uno. Dos, la condición del viaje, ¿no? Yo caminé esos 14 kilómetros en una ciudad, ¿no? O sea que si me cansaba, podía, no sé, comprarme un agua, una bebida o descansar ahí sin problema. Bueno, pero ellos en ese entonces, estamos hablando hace de más de 4.000 años, era el desierto. Si tiene un mapa, lo puede ver, era un desierto. Ahí no había, mira, voy a entrar aquí a comprarme en este restaurante un ratito, un refresco, agua de piña. No, nada, no había eso. Era caminar. Número tres, no caminaban ahí hablando con el vecino, mira cómo te va, cómo vamos ahí. No, iban encadenados. Y las cadenas iban, porque eran esclavos, eran grilletes en el cuello, con una cadena, grillete en el otro cuello, y así iban. ¿Cuántos iban para que se den cuenta? Iban más de 20.000 exiliados. 20.000, no eran 10 o 5, 20.000. La línea generalmente abarcaba una longitud de más casi 50 kilómetros. 50 kilómetros de longitud, uno por uno.
Iban mujeres embarazadas, para que se acuerden. Imagínense una mujer embarazada en pleno calor, más de 40 grados en el desierto, con cadenas pesadas acá, otros en los pies, embarazada, y tenía otros hijos, chiquitos, llorando, ancianos, incapacitados, ahí no había la Cruz Roja, mira, te vamos a llevar a emergencia, o si te falta ver la diabetes, no había nada de eso, nada, nada, primitivos. Ancianos, hombres mayores, incapacitados y obviamente jóvenes, los que soportaban más. ¿Cuánto duró de ir desde Samaria hasta Nínive y a las ciudades en Asiria? Más o menos entre 2 a 5 meses, caminando. Durante esos 2 y 5 meses, en el desierto, bajo el sol, ahí no había que, mira, vamos a poner en esta sombrilla, a ver el rey de Asiria, que les dé sombrita. No, no había sombrita. El sol quemaba a más de 40 grados y como quien dice, sálvese quien pueda. ¿Ok? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Significa que en una caminata que va a durar 5 meses bajo el sol, lo primero que va a afectar es la deshidratación y como consecuencia de la insolación, y eso sucede, es natural, el cuerpo comienza a debilitarse y empiezan a desmayarse los que tienen menos resistencia física. Y los que son menos resistencia física obviamente son los niños, mujeres y mujeres embarazadas, ancianos, ancianos incapacitados. Ahora, como nota, los asirios no eran alumnos o discípulos de la Madre Teresa. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea que ellos no eran preparados para primeros auxilios, ni tampoco para que sean madres de la caridad o paciencia. O mira, yo te voy a ayudar con tu bebito, le decían. Nada que ver. Eran soldados, guerreros entrenados solamente para una cosa, y una sola cosa nomás: matar. Bendiciones a nuestro hermano Guido Rojas. ¿Me entiende? O sea que durante ese viaje de 5 meses, si un niño comenzaba a llorar porque quería mamá y la mamá estaba encadenada y no lo podía dar, no se hacían problema, hermano. Agarraban al niño de las piernas así, ¿no? Y lo golpeaban contra una roca y lo mataban. Así, y seguían caminando. Si la mamá se ponía histérica, que es mi hijo y quería pelear, tampoco se hacían problema. No le decían cálmate, sacaban su espada que pesaba más de 10 kilos y cortar cabeza o le traspasaban en el vientre. Y seguían. Tenían que llegar a Nínive. No se iban a parar solamente porque unos chimpayates estaban llorando. No, no, ellos tenían que seguir. Más o menos más del 50% de los exiliados murieron en el desierto en todo ese trayecto. No era raro, nada raro. Ahí no te daban, tienes sed, sí, siéntate, te voy a dar 1 litro de agua. Si alguien llevaba agua, no era para el vecino, era para él. Y si llevaba niños, bueno, era para el bebé. Pero no había baños o tuberías para que, a ver, vamos a llenar más agua. Nada que ver. Nada, nada. Ellos tenían que avanzar. El que se quedaba o muere, para ellos no hay problema porque era una nación, una cultura, que la muerte era su lema. Era tan natural matar que si alguien moría, era como una mosca que caía. Cuando llegaron a Nínive, llegaron totalmente deshidratados, enfermos. Muchos llegaron a morir. Muchos llegaron a morir. Y así fue. Así fue la invasión, el exilio. Y eso fue, ¿no? En el año 722. Samaria es invadida por Asiria. Nunca más volvieron, nunca más volvieron los israelitas a Samaria. Los que quedaron llegaron sobrevivientes para allá, y dice aquí la Biblia, ¿no? Anduvieron en las costumbres, dice, y sucedió, aquí dice versículo 7, porque los hijos de Israel
habían pecado contra el Señor. ¿Por qué fue invadida Israel? Aquí dice, porque pecaron contra el Señor. Versículo 7. Entonces, si alguien le dice, pero ¿por qué Dios permitió? Porque Dios creó todo esto. Se dan cuenta que Dios no es un Dios de que yo soy en contra de la guerra. Él utiliza estas cosas. Imperio siempre fue así para castigar a Israel y entre naciones. En este caso utilizó una nación pagana poderosa para castigar a Israel. ¿Pero por qué? Aquí dice 7, porque pecaron contra el Señor que los había sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Bajo Moisés, bajo la mano que estaban bajo la mano del faraón, y habían reverenciado a otros dioses. O sea, Dios salva, les libera a los israelitas, que habían estado bajo opresión del faraón. Les da libertad a través de Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Ya después de siglos, desde el principio, los israelitas entonces comienzan a rebelarse, ser idólatras número uno, y no les importó un pepino que el Señor les había liberado, y comienzan a reverenciar y adorar los dioses que habían dejado en Egipto. ¿Qué les parece? Qué gran agradecidos eran los israelitas. Ahora, ¿se acuerda que les dije la pregunta inicial? ¿Creen que era un pecado normal o leve? Bueno, si fuera pecado leve, entonces ¿para qué Dios manda a Siria a conquistar, a destruir y obviamente masacrar a esta gente? Porque no era un pecado leve, no era un pecado liviano, era idolatría pura. Y dice en versículo 8, anduvieron en las costumbres de las naciones. O sea, Dios les dice, no sigan las costumbres o tradiciones de naciones paganas. Israel dijo, sí, lo vamos a hacer. Así. No les importó absolutamente nada. Y dice así. Y dice, anduvieron en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. O sea, antes de este rey, o sea, los antiguos o predecesores reyes de Israel ya habían introducido adoraciones paganas a los mismos israelitas. No se confunda con los del sur, que era Judá, cuya capital era Jerusalén. Estos son Israel, cuya capital era Samaria. ¿Me entiende? Y dice el versículo 9, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas. O sea, los sacerdotes estaban enseñando en forma secreta, ¿no? Pagana, ¿no? Adorando a demonios, cosas que eran abominación ante Yahweh. Prácticamente el pueblo de Israel del norte, el reino del norte, era un pueblo totalmente pagano, sin ninguna diferencia con otros pueblos alrededor. Los sacerdotes hacían cosas abominables, detestables, en secreto, no abiertamente. Ellos sabían que era una violación a la ley de Dios lo que estaban haciendo, pero dentro de esa inmundicia espiritual, no les importó violar la ley de Dios y así enseñaron al pueblo de Israel. Los israelitas de ese entonces, del reino del norte, eran gente pagana, gente inmunda, gente que no tenía, prácticamente un pagano tal vez era más decente que los israelitas. Versículo 9. Y los hijos de Israel hacían secretamente cosas que no eran. Edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres hasta ciudades. O sea, lugares altos eran basados generalmente en rocas, piedras grandes. Iban a los montes de Israel en muchos lugares. Y otra cosa muy importante, no eran roquitas del tamaño del mouse, eran rocas grandes. Lo mismo se encuentra, parece mentira, en las culturas precolombinas en todo Mesoamérica, Sudamérica, los pre-incas, antes de los incas, están todavía ahí. Cuando ustedes vayan por allá de vacaciones a Machu Picchu, a unos 5.000 metros de altura, pueden ir allá y van a ver ahí lo que hacían ellos, todavía está ahí, hecho de piedras grandes, rocas, ¿no? Inmensas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, es otro tema, pero hacía, esos eran los lugares altos. Y Israel, Dios le dijo, no hagan, no edifiquen lugares altos. Israel dijo, no importa lo que diga Yahweh, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Y van a las montañas grandes. Y todavía existe ahí, cuando vaya a Jerusalén va a haber también ahí altares de piedras grandísimas, tipo templo,
Esos son los lugares altos que han quedado como digamos, recuerdo de ese entonces. Erigieron pilares sagrados y aceras. Pilares sagrados eran columnas de piedra. ¿Cómo lo hacían? Mucha gente dice, ¿cómo lo hacían? No había grúa, eran piedras pesadotas, ¿no? Hay mucha teoría en cuanto a eso. Pero la cosa es que hicieron columnas de piedras y también aceras. ¿Qué era acera? Acera era el nombre de una deidad femenina, pagana, cananea, que piensan que vino inclusive de Sumeria. Por ejemplo, Abraham y Sara salieron de Ur de los Caldeos, ¿no? Que vino a ser la civilización que desapareció, Sumeria. Los sumerios eran una civilización súper poderosa, progresista, ¿no? Era una civilización en toda la gente, era próspera. Abraham era una persona rica, yo creo que 100 veces más rica que Donald Trump. Sara, una mujer que no le faltaba absolutamente nada. Eran ricos en oro, en plata. Tenían miles cabezas de ganado. Tanto que tuvo que dividirse con su sobrino Lot el espacio, porque no era muy pequeño para ellos. Eso era la riqueza, la fortuna que tenía Abraham. Bueno, de ahí entonces salían, ¿no? Como dice aquí, a sus dioses. Acera era conocida con diferentes nombres. Astarte, por ejemplo, el dios de la fertilidad. En Egipto también la adoraban a Acera. ¿Y por qué hacían eso? Porque Acera era la diosa o ídolo, ¿no? De la fertilidad y de la buena fortuna en los países. Eso también se hace en las culturas precolombinas. La idea de madre tierra, ¿de dónde viene? Eso no lo inventaron los mayas, ni aztecas, ni incas. Eso viene de Sumeria. Y de ahí pasó a Babilonia, a los cananeos, a los asirios, a los egipcios. ¿Por qué? Porque la tierra, madre, produce. Igual que la madre, la mujer cuando es madre, sale el niño del vientre de la madre. Bueno, la tierra es como una madre porque lo que se siembra, la semilla o el esperma del hombre, produce en la tierra fruto que va creciendo. Entonces, para que la tierra dé mucho más de lo que tiene que dar, tenían que darle culto a Acera. Le tenían que dar sacrificios, ponerle una estatua en un lugar alto, o rezarla, o orarla, traerle sacrificios y decirle, bendice nuestra cosecha. Eso se hace actualmente. Cuando usted vaya a Perú, en los lugares altos, yo creo que todo, las Andes, 5.000, 4.000 metros de altura, tiene que caminar. Le sugiero que lo haga, lleve botas especiales porque no hay tren para allá, así caminando para arriba. Ahí va a ver que la gente de ahí, actual, hacen un ritual a la tierra. Antes de sembrar maíz, antes de sembrar papa y otros vegetales más, hacen un ritual a la tierra, le dan las gracias, le bendicen, respeto y siembra. ¿De dónde viene eso? Eso no lo inventaron ellos, eso viene de Sumeria, de los babilonios, de Egipto. Entonces, Acera era la diosa de eso. Dios le dice a Israel, no hagan eso. No necesitan, porque yo soy el Dios que hace llover y hace prosperar tus ganados. Pero los israelitas dijeron, sí está bien, pero también nos gusta dar culto a Acera. Y otro aspecto de Acera es que Acera, ser diosa de la fertilidad, era también diosa de la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? De que las familias, para que tengan prole grande, tenían que darle honor a Acera. Y ya que era diosa de la sexualidad, entonces ellos tenían sus templos, que viene a ser las sacerdotisas sagradas, que en otras palabras eran prostitutas. Pero le llamaban sacerdotisas sagradas porque eso era el concepto. Dios le dice, no hagan eso y hace. ¿Qué más dice? Se erigieron pilares sagrados. 11. Quemaron incienso en todos los lugares altos. Incienso tiene que ver con oraciones. Porque el aroma del incienso dice que agradaba a los dioses. Dios dice, no hagan eso. Eso es paganismo. Dice, como las naciones que el Señor se había llevado. Claro, porque cuando Dios le da la tierra prometida a Israel, le dice a Moisés, anda y investiga, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Porque esa es la tierra que te voy a dar, ¿no? Y bueno, van y tuvieron miedo.
vieron gigantes, regresaron orinándose, le dijeron, Moisés, ¿estás seguro que vamos a ir allá? Sí, ¿por qué? Es que nosotros somos como hormigas, ellos son gigantes. Y las prácticas de ellos, de estas culturas, era justamente quemar incienso, quemaban plantas que según ellos tenía un poder no solamente aromatizador, sino un poder mágico. Y ahí vienen muchas cosas que hoy en día se practican en Latinoamérica. Que los brujos, que me van a leer esto, que me van a hacer un amarre. Eso no lo inventaron los incas ni los mayas. Eso viene de Sumeria. ¿Ok? Así que si alguien dice aquí somos los brujos, falso. Eso es totalmente falso. Eso no tiene origen incaico ni latinoamericano. Eso lo traen del tiempo más allá de Abraham, porque eso lo practicaban en esas culturas hace más de 5.000 años. ¿Ok? Eso son costumbres folclóricas, como se dice. ¿Y qué más dice acá? Dice aquí se erigieron, dice 12, sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor había dicho, no hagan esto. O sea que Israel, como nación, ya estaba contaminada espiritualmente. Espiritualmente, eso tiene mucha semejanza, ¿no?, a lo que está pasando hoy en día. Las naciones hoy en día pueden, la única diferencia entre hoy y ese tiempo es la tecnología. Nada más. En ese tiempo no había celulares, ¿no? No había celulares. En ese tiempo no había laptop, esta comunicación que tenemos. No conocían mouse, que, bueno, lo único mouse es el ratón, pero no había nada de eso. Pero en el fondo el ser humano era el mismo, idólatra, bruto, mediocre, socarrón, soberbio, ¿no? Arrogante. O sea, prácticamente todos la porquería moral y espiritual compartían lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que hoy en día usan zapatillas Nike, ¿no? Camisas Levi's, ¿no? De marca, pero en el fondo es la misma tontera, la misma basura moral que hoy y que en el tiempo de los reyes. ¿Sí? Porque si hacemos un cambio de personas de hoy para allá y ellos vienen para acá, no va a cambiar excepto van a conocer celulares y tecnología. Pero en el fondo, lo mismo. Entonces, en política, por eso puse, y religión van de la mano. Porque la religión y la idolatría del pueblo de Israel trajo como consecuencia una mala política. Y empezando como que Dios manda una nación poderosa como los asirios para que invadan. La corrupción era tanto que inclusive este rey, Oseas, no solamente estaba contento en llevar a Israel a la idolatría, sino también engañaba a su protector, que era el rey Salmanasar. Lo engañó con el de Egipto. Eso es política sucia, ¿no? Igual que ahora, corrupción. Pero la diferencia está en que el rey de Asiria no tenía que pedir permiso a la Asamblea General de las Naciones Unidas para destruir a Samaria. Simplemente lo hizo. Al rey lo voy a encarcelar por traidor, ¿no? Traidor, hipócrita, ¿no? Yo le estoy ayudando y le está ayudando al otro Cristo. Y también voy a ir con Egipto por los dos engañar. Entonces, estamos viendo que hay un complot político sucio que se enseña en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, lean la historia de los reyes de Israel. Es política. Es pura política con religión e idolatría. Y como consecuencia viene juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio? La invasión y exilio de Israel a Asiria. Una cosa muy importante, cuando van a Asiria, los israelitas, los que llegaron, los que se quedaron ahí, los que pudieron sobrevivir, se mezclan con los asirios. En otras palabras, la raza ya estaban contaminados en religión, o sea que no venían ellos, queremos seguir adorando a Yahweh, no, ya estaban adorando ídolos en Samaria. Se pierde, se pierde su identidad nacional y racial cuando llegan allá. Se mezclan con la gente de ese lugar, con otras, de acuerdo a las ciudades que iban, al punto que en una generación ya no existía lo que se conocía como Israel étnico, ¿no? Ya se habían mezclado
En religión ya habían abandonado a Yahweh cuando estaban en Samaria. O sea que no es que allí de Asiria, de Sumeria, tenemos entonces el sistema de 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ellos ya habían hecho adoración prácticamente de todos los dioses paganos. 17 hicieron pasar por fuego a sus hijos, el ídolo Moloch. Eso era una práctica totalmente detestable. Dios condenó eso. Y el ídolo era Moloch de los cananeos. O sea, adoraron a Baal, adoraron a Sera, adoraron a Moloch, adoraron a todo el ejército de los cielos, a las estrellas, al sol, a la luna, y prácticamente prácticas inmundas que Dios, Yahweh, había eh, aborrecido, y también al mismo tiempo, ¿no? Dice el versículo 19, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. ¿Se dan cuenta? Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Entonces, hermanos, vemos aquí el destino de Israel como nación política por haber ellos entregándose a, eh, a la idolatría, por haberse entregado a la idolatría. Entonces, Dios desecha a todo ese reino, a todo ese grupo de personas, y los entrega en mano de saqueadores, o sea, en mano de el rey de Asiria, y los echó de su presencia. Esto es una lección muy grande. Con esto voy a terminar, porque esto nos enseña a nosotros realmente lo que estaba pasando y lo que estaba pasando con Israel en el aspecto espiritual. La religión mala, idólatra, afecta a la política, y como consecuencia de eso, Dios trae juicio a las naciones. Eso dice la Biblia. El ejemplo mismo de que a partir de ese entonces ya no se recuperó Israel, ya no volvieron, ya no hubo un reino de Israel. El único que quedó fue Judá. Y eso lo vamos a ver después cuando Judá es también por sus pecados llevado al cautiverio, pero hay una gran diferencia ahí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Espero que esto les haya ayudado, hermanos, y que saquemos buenas lecciones de lo que sucedió con Israel. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, eres un Dios grande, y que lo que hayamos aprendido haya sido de gran ayuda para nosotros. Bendice a mis hermanos también, a cada uno de ellos, y que tu palabra corra como ríos de agua viva. Hermanos, a un tiempo hoy, y también a un tiempo para uh, estudiar las Escrituras. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.